Queridos hermanos, reciban un cordial saludo de los misioneros claretianos de la provincia de Colombia Oriental y Ecuador. Desde la Prefectura Provincial de Apostolado, junto al equipo bíblico, estaremos reflexionando domingo a domingo la palabra. Dejémonos iluminar por la gracia del Espíritu Santo. Dejemos actuar a Dios en nuestra vida. Abramos nuestro corazón al acontecer y a la voluntad de Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, del 41 al 52. Para la fiesta de Pascua iban los padres de Jesús todos los años a Jerusalén. Cuando cumplió 12 años, subieron a las fiestas según su costumbre. Al terminar esta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a buscarlo a Jerusalén. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban maravillados ante su inteligencia y sus respuestas. Al verlo se quedaron desconcertados y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te hemos buscado angustiados». Él replicó: «¿Por qué me buscan? ¿No sabían que yo debo estar en los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les dijo. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en gracia, en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con inmensa gratitud y alegría, queridos hermanos, celebramos hoy la Sagrada Familia, Jesús, José y María, y celebramos también a nuestras propias familias. Es una bonita oportunidad para orar por ellas, para pedirle al Señor que las bendiga, las ilumine y las fortalezca en medio de este acontecimiento tan especial que seguimos celebrando de la Navidad, del nacimiento de Jesús en nuestras vidas. Jesús nace en nuestras familias para poder fortalecer la vida de nuestra sociedad y para hacernos crecer como Él, en gracia y en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Hemos escuchado el Evangelio de San Lucas. Este pasaje rompe el silencio de la vida oculta de Jesús en Nazaret y relata un acontecimiento relevante en el desvelamiento progresivo de la identidad de Jesús. Nos dice el Evangelio de Lucas que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua y que llevaron también al niño cuando cumplió 12 años. Terminada la fiesta se quedaron en Jerusalén sin saberlo sus padres. Al no encontrarlo, nos dice el texto que regresaron a Jerusalén en su busca. Lo buscaron 3 días. Solo podían imaginar que estaría con los parientes o conocidos. Angustia, impotencia de quien no encuentra al ser querido. Eso le pasó a José y a María. A la persona que uno no puede dejar de buscar. Evoca esta angustia a la que sentirán las mujeres también en el sepulcro al no hallar entre los muertos al que está vivo. Dice el relato que después de 3 días lo hallaron en el templo, es decir, en el lugar donde la gloria de Dios se manifestaba. Está allí, en lo suyo, sentado y enseñando con autoridad la palabra de Dios a los maestros de la palabra. Como su padre y su madre, que lo buscan 3 días en vano, los apóstoles y las santas mujeres tendrán que esperar al 3er día para comprobar que la palabra de Dios se ha cumplido en el crucificado. Y a nosotros también, que lo buscamos sin saber cómo, el texto nos da la respuesta. La pregunta de Jesús a sus padres: ¿por qué me buscan? ¿No sabían que debo estar en las cosas del Padre? Más que un reproche, hay que entenderla como una invitación que les hace a procurar comprender con la confianza propia de la fe, no con angustia, los planes que Dios tiene.
Y Jesús les recuerda que Dios es su Padre. Es la primera vez que designa a Dios como Padre, Abba. Es en el Evangelio de Lucas la primera y última palabra de Jesús, la más reveladora de su propia identidad y de la nuestra, pues es el Hijo amado del Padre, en quien y por quien somos también nosotros hijos e hijas de Dios. Este Hijo debe estar en las cosas de su Padre, ocuparse de ellas, pues para esto ha venido al mundo, para escuchar y cumplir lo que el Padre le diga, y ese será su alimento, hacer siempre su voluntad. María y José, como es natural, no comprendieron lo que decía. Lo comprenderán más tarde, después de los grandes acontecimientos del misterio que Dios quiere revelarnos en su Hijo. Y por ello, María, la creyente, la que oye, la que escucha y la que acoge la palabra, conservará todas estas cosas meditándolas en su corazón. Después de haber llevado al Hijo en su seno, lo llevará ahora en su corazón. Ella nos enseña a meditar las palabras de su Hijo, todas, las que nos consuelen y alegren, y las que nos exigen y nos cuestan comprender. Como ella, tampoco nosotros comprenderemos de inmediato el misterio de los 3 días de Jesús con el Padre. Como ella, conservemos en el corazón las palabras, las aprendamos de memoria, aunque su comprensión exacta todavía se nos escape. El recuerdo constante de la palabra ilumina el corazón y nos hace alcanzar la madurez del hombre perfecto, la estatura plena de Cristo. Recordemos, hermanos, que la centralidad del relato que hemos escuchado el día de hoy está en este doble diálogo entre Jesús y los ancianos del templo y entre Jesús y sus padres. Esta ocasión la utiliza Lucas para definir 2 cosas fundamentales. La primera, la paternidad divina de Jesús. Primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas: mi Padre. Insistimos con esto, mi Padre. Y la segunda, la declaración por parte de Jesús del destino que dará a su vida: estar en los asuntos del Padre. Aunque esta no es precisamente la ocasión para que Jesús se lance en su ministerio público, ya el Evangelio de Lucas anticipa desde aquí lo que moverá a su protagonista a la acción: los asuntos del Padre, el plano, el proyecto del Padre. Nadie entiende nada, nadie discute nada, ni siquiera sus propios padres. Jesús se convierte en el hombre que hace realidad el proyecto salvífico de Dios. Por eso es importante que nosotros tomemos conciencia de la importancia de estas invitaciones que nos está haciendo la palabra de Dios. Tenemos que actualizar este evangelio a nuestra vida. Como bautizados, tenemos un compromiso existencial: estar en las cosas del Padre. Eso es lo fundamental, eso es lo que hace Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos hacer para ser fieles al proyecto del reino. El Evangelio de este domingo, día de la Sagrada Familia, nos coloca en sintonía con la experiencia de amor, con la experiencia de entrega, con la experiencia de luz. Jesús está siempre en las cosas del Padre. Pidámosle al Señor que nosotros, de la misma manera, aprendamos a estar en las cosas del Padre, que nuestra familia, bendecida por Dios, esté en las cosas del Padre, que aprendamos a actuar en justicia, en verdad y en libertad, y que hagamos realidad el proyecto del reino de Dios, que viene a nosotros para transformarnos, para acabar con la miseria, la muerte, el dolor, el sufrimiento, y para seguirnos llenando de vida y de esperanza. Jesús ha nacido en nuestras familias y nace para hacer de nosotros mejores seres humanos. Que Jesús nos enseñe a amar profundamente el proyecto de Dios y que María nos enseñe a guardar todo en el corazón para ser verdaderos discípulos de su Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siglos